usted, Cecia Valeria? Sí, profe. Yo había visto que en Jalisco clausuraron una granja por, me parece que una infracción en las normas ambientales y en sus formas de operación de manejo y residuos. Ok, excelente. Eso Sí, también entraría. ¿Cómo? Sí entraría, ¿verdad? En la materia. Absolutamente, sobre todo si es en contra de la legislación ambiental. Okay. Recuerden que aquí es marco jurídico y normativa ambiental. Vamos a hablar de qué leyes, qué normas jurídicas van a aplicarnos a nosotros como ingenieros e ingenieras en el ejercicio profesional, en el sector medio ambiente. Porque también es cierto que nuestra materia, y ahorita lo vamos a platicar en la presentación de hoy, nuestra materia no tiene todo lo que ustedes requieren para ejercer. Esa es la realidad. Por cierto que voy a grabar, pero es importante que lo sepan desde ahora para que se vayan preparando y vayan por su cuenta. Entonces, incluso ni siquiera la legislación politécnica la revisamos en el currículum de los politécnicos. Realmente es algo que está completamente fuera de nuestro currículum. Y cuando eso sucede así, adivinen qué sucede: desigualdad. Sheila, adelante, por favor. Profe, ¿puede entrar lo de los tampones? Ve que a partir del 1 de enero entró lo de la ley de quitar los plásticos de un solo uso y entonces pues con eso entró los tampones. Y yo había escuchado que pues hay mucha queja por parte de las mujeres que lo utilizan, porque pues es algo de uso primario para algunas mujeres, bueno, las que lo utilizan, ¿no? Entonces yo estaba viendo que hay muchas chavas que se están quejando porque es como de, o sea, entendemos que es como el aplicador, es el plástico de un solo uso, pero pues hay muchas mujeres que no se acomodan con las toallas femeninas, o hay muchas que ponían de opciones la copa menstrual, pero evidentemente pues hay muchas personas que no, con la copa menstrual, una, no están acostumbradas a utilizarla, y dos, pues hay muchas que es como de, no, es que eso no va conmigo, o sea, no encuentro como, o no veo como la manera de yo estarlo utilizando, ¿no? Entonces, o bueno, eso es lo que yo había visto de... Sí, y pues entraría, ¿no? Porque es como la parte ambiental por los plásticos de primer uso y pues por la parte normativa, ¿no? Muy bien, aunque aguas, acuérdense que yo les dije en esta semana, no, incluso les hubiera podido preguntar en este día, porque acuérdense que las noticias van al día, ¿no? Ahorita ya estamos en 2 de marzo, entonces ya vamos por el tercer mes del año, ¿no? Entonces esa noticia, claro, está muy bien, cuenta para la participación, sin bronca. Yo lo que quiero ustedes es que quiero que ustedes hablen, quiero que ustedes se expresen y lo relacionen con la materia para que realmente lo aterricemos, porque es una materia muy práctica. De nada nos sirve teorizar, ¿no? Sino aquí es llegar y resolver problemas prácticos. Muchas gracias, Sheila. Comentarles, sí, esto se llama resistencia al cambio. Entonces, es un proceso normal. Siempre que hay algo nuevo, siempre que existe creatividad e innovación, va a haber resistencia al cambio. En el mundo hay 2 tipos de personas: los que son creativos y los que no lo somos, ¿no? Y esa es la realidad. Ustedes tan solo están en la universidad y están del lado creativo. Entonces entiendan también que ya pertenecen a una minoría de nuestro país y eso es mucha responsabilidad. Cristian, por favor. Ok, Cristian, yo creo que si tienes problemas con el micrófono no pasa nada. Si quieres que con el chat. ¿Me escucha? Ahí está, excelente. Adelante, por favor. Ok. Sí, pero comentaba que yo hace poco, sí, no, fue ayer, vi una noticia emitida en Twitter y Forbes fue la fuente, y me interesa porque habla sobre la empresa de jabones Corona, que es la que hace los jabones Roma y derivados, ¿no? Pero me interesa cómo se apega a la normatividad y su compromiso en el cuidado siempre pues de la calidad de estos detergentes, pero que se compromete a
hacer eficientes sus procesos y reducir lo que es la emisión de carbono. Creo que recuerdo el dato, son 27,000 toneladas de emisiones de CO2, y pues todo esto se apega a la normatividad que pues emiten los organismos pertinentes, profe. Ok, magnífico. Estoy tratando de buscar la noticia, pero por aquí no sale. Se me hace que fue justo un post que no llegó a los medios grandes. O sea, se publicó quizá en la red social, pero no trascendió a los medios de forma que apareciera aquí en el apartado de noticias, ¿no? Entonces, de hecho, si a ustedes les interesa este rollo, esta es una disciplina como tal que se llama social listening, y entonces ustedes pueden revisar el sistema del mundo en busca de palabras clave y poder estar al día, al minuto, conociendo qué es lo que busca la gente, qué noticias salen y tal. Ese es un rollo de marketing particular en el que espero que algunos de ustedes profundicen mucho. Es muy interesante el tema de jabones de la corona. Sí, es dióxido de carbono o dióxido de carbono en la parte de cambio climático. Eso lo vamos a ver a platicarlo en el módulo 3. David Martínez. Buenas noches, profesor. Yo la noticia Hola. que leí es acerca de la refinería Dos Bocas, en la que unos pobladores cerraron el acceso a la construcción porque se generó un daño en la autopista que no ha podido pues la empresa que lleva a cabo esto reparar. Además de que la contaminación que se genera hacia la población, específicamente hacia el agua que se utiliza, no está siendo remediada como se había prometido a los pobladores. Ok, magnífico. Pues eso está muy bien porque significa que los pobladores ya se están organizando para poder hacer valer sus derechos ambientales a un medio ambiente limpio. Entonces, esto es muy importante porque es un camino que, si somos víctimas de infracciones o delitos ambientales en nuestra contra, indudablemente, ahí está, ya encontré que era el problema con él. Ahí está. Listo. Y encontré cuál era el asunto, estaba silenciado este micrófono. Entonces, esa es una acción, esa es una parte, la vamos a platicar, lo de justicia ambiental en el último módulo, y de cómo las personas se pueden organizar para defender sus derechos ambientales en contra de cualquier persona, en contra del gobierno, en contra de particulares, en contra de otras personas o de otros vecinos. Entonces, por eso les comentaba en la primera clase que esta es una materia que yo espero que los empodere a ustedes para saber que cuentan con más derechos que los servidores públicos, con más derechos que los gobernantes. Entonces, bueno, muy bien este tema de la refinería. Cristian, adelante si quieres comentar algo. Sí, ¿me escucha? Ajá. Sobre la noticia que yo encontré, no estoy muy seguro si entra tanto en este marco jurídico, pero hablaba sobre que una alianza federalista, que me parece que está conformada por panistas, 10 gobernadores panistas, están rechazando lo que es la reforma energética, porque se cree que está obstaculizando pues lo que se intenta alcanzar sobre las energías sustentables. Exactamente, muchas Creo gracias. Que es una noticia de apenas unas horas. Sí, de hecho, nosotros entramos a Google Noticias y puede dar noticias que hayan sido publicadas hace 2-3 minutos. Entonces eso está muy bien porque este es un tema político. La Alianza Federalista obviamente es un tema político. A ellos les interesa el poder. A nosotros nos interesa el derecho, no nos interesa el poder. Entonces ahí hay un problema, ¿no? Porque el derecho pone en orden al poder de manera que no se extralimite de sus funciones. Entonces, justamente por ello, como ciudadanos, nos toca exigir que se sigan las leyes al pie de la letra, porque para eso están las reglas y también los principios jurídicos. Entonces hay que hacerlo correctamente, es lo que nos conviene a todos, son las reglas del juego. Adelante, por favor, Vanessa Bonilla. Yo ahorita me estoy acordando justamente de la noticia que estuvo sonadísima esta semana,
sobre la ASF, sobre las auditorías, aunque tiene que ver con la parte económica, al final está involucrando rubros ambientales, si vamos escarbando un poco más adentro. Ok, excelente. La Auditoría Superior de la Federación, inferior dirían algunos, es realmente un órgano técnico de la Cámara de Diputados, Auditoría Superior de la Federación. Y bueno, ha estado sujeto a un escándalo muy importante y está relacionado con nosotros porque en esta materia yo les voy a platicar de lo que significa la ética profesional, pero no vamos a profundizar en qué es el desarrollo de la ética profesional como tal. Para eso necesitaríamos una materia que se llamaría deontología profesional, que significa cómo ejercer correctamente nuestra profesión y en qué marco. Para los que estén interesados, de hecho, nosotros tenemos un código de ética y también los auditores. Los contadores son los que han tenido más cosas en la parte del código de ética y sí, la auditoría ha estado sujeta a muchas discusiones últimamente. Ya la opinión de cada uno puede variar, pero pues bueno, a lo que quiero llegar es que es tan compleja la realidad, incluso para determinar cuándo existe o cuando no existe un problema, que lo que bien conviene, y es casi regla general, es conocer las ideas de un bando, de otro, de los científicos, de los políticos, etcétera, o sea, para tener una visión general. Especialmente cuando el tema se politiza, como en el caso de la Auditoría Superior, el poder muchas veces va a buscar manipular todo de su lado, y la oposición también. Entonces, por eso les decía que hay que mantenernos aquí con la ley. Y ya que somos politécnicos, observen que desde la página del abogado general tenemos grandes cantidades de información acerca de la legislación politécnica, cuáles son sus derechos, sus deberes, etcétera. Y pues díganme quién les ha hablado de esto en la carrera. Nadie. Una pena, la verdad, porque somos un país en el que nos destruimos los unos a los otros y donde pues realmente a veces la ley está de adorno, dirían algunos, pero entonces es ahí que la solución es organizarnos y de manera profesional, de manera comunitaria y de manera gremial también poder apoyarnos los unos a los otros. Y también de manera institucional, como en el tema del Politécnico. Quería mostrarles el código de ética de los ingenieros ambientales, pero bueno, creo que la página está caída, luego se los muestro. Aquí está el tema de la legislación politécnica, viene ya miren, desde la época de Fahrenheit. Entonces, bueno, si nos da tiempo al final de la materia, hablaremos de legislación politécnica. Mientras guardemos este documento para su consulta en el repositorio de materiales de clase. Lo va a guardar en referencias complementarias, porque esto como tal no es algo obligatorio, pero sí que es útil. Ya que estamos hablando de referencias complementarias, observen que aquí puse cosas de valor de derechos humanos, 5 carpetas de las unidades que tenemos, marco jurídico de ingeniería y ética. En legislación politécnica. Si les gusta mucho el derecho y quieren profundizar en el tema, vayan al apartado de cuestiones complementarias y ahí podrán revisarlo. Pues muy bien, empecemos. Vamos a abrir la presentación. Por cierto que todos ustedes, por ser alumnos del Poli, tienen posibilidad
de instalar en su máquina muchas aplicaciones. Les recomiendo que instalen el OneDrive para que todas sus materias, inclusive los materiales de este repositorio, de esta clase y de todas sus clases, se puedan sincronizar con su computadora y los puedan trabajar rápido. Vivimos realmente en un mundo en el que la velocidad es muy importante. Yo, por ejemplo, soy consultor, y una de las formas en las que rápido me diferencio de mi competencia es mandar rápido una propuesta de negocios. Ángel Cabello, adelante, por favor. Profe, yo tengo una duda, pero es de los modelos de análisis de entorno, porque usted comentaba que era el ambiente legal y el ambiental, pero en los modelos de análisis me parece que hay tres, que está el PEST, el PESTAL, el PRESTCOM, y el único que lleva a cabo el ecológico, ambiental y legal es el PESTAL, me parece. Y creo que es el que habla de las leyes generales, como son la LEGEPA y todas esas, pero no sé si sea cierto, por eso se lo comentaba. Ok, magnífico, gracias por la apreciación. Aquí el tema es que si nos metemos en la formalidad de en un enfoque puramente formal de la disciplina, corremos el riesgo de separarnos de la realidad. Los modelos al final son una representación de la realidad. Entonces, lo que existe es la realidad. Eso es lo que primero surge. Y los modelos vienen regularmente, posteriormente, para poner orden en la realidad. Entonces, lo que nosotros conocemos de forma empírica es la regulación y las normas desde una perspectiva muy empírica y práctica. Entonces, si queremos verlo desde una dinámica formal, puramente desde la ciencia jurídica, corremos el riesgo de caer en confusión por no tener un propedéutico de algunos elementos básicos de ciencias sociales incluso. Entonces, aquí realmente en lo que vamos a ir directo es a la parte práctica de cómo sirve la legislación ambiental, energética, incluso de la ingeniería, aunque no viene en el programa, cómo sirve para nuestros efectos en nuestro ejercicio profesional. Lo llevaremos hasta el análisis, como dice el programa de estudios. Sin embargo, buscaremos darle un enfoque muy, muy práctico, porque lo que yo quiero es que ustedes al final de este curso sean capaces de tener claridad de cuáles son sus derechos y obligaciones y tal, y cómo ejercer mejor la profesión con el uso del derecho. Es la única materia que se tiene. Yo, en mis recomendaciones, diría que sería muy conveniente tener materias de introductorias a ciencias sociales al principio, materias de derecho y derecho administrativo posteriormente, donde ver asuntos un poco más prácticos de la parte jurídica, y además el tema directo a cuestiones ya ambientales, energéticas, laborales, que de hecho también vamos a hablar un poquito después, e incluso legislación politécnica. Entonces, estos aspectos prácticos hay que verlos pues, tal cual son, como se los platicaríamos a nuestros familiares. Entonces, mi idea es justamente esa, poderlo hablarlo de la manera más sencilla posible, sin entrar en el formalismo de la ciencia, porque la ciencia está muy bien, pero a veces también se aleja de la realidad porque es un modelo, es un constructo abstracto, es algo que se genera en la mente de las personas y que nos ayuda a comprenderlo mejor, pero que al final está en la mente. Y si somos muy prácticos, incluso podríamos decir, bueno, ¿de qué me sirven las garantías individuales o bueno, ahora los derechos humanos si puedo sufrir siendo hombre? Nosotros hombres, de hecho, estamos en más riesgo, sobre todo si tenemos menos de 30 años. Si tenemos riesgo de que nos desaparezca en este país, y hay que decirlo así. Y las damas, pues lo mismo, ¿no? Aunque los hombres regularmente tenemos más este problema de detenciones arbitrarias, las damas pues sufren un poco más de otro tipo de delitos, ¿no? Y entonces, pues bueno, estamos lejos de un Estado de Derecho, pero
siempre es bueno ser un poco idealista. Entonces esa es la razón, Ángel, que no nos metemos realmente al tema del derecho. Es más, ni siquiera vamos a tocar la parte formal del derecho ambiental en cuanto a la ciencia pura y dura de los tratadistas. No vamos a sentarnos a analizar los grandes antecedentes del derecho ambiental aún en México, porque igual hay una barrera. De hecho, hice el tema de la velocidad de lectura, también haremos algo de comprensión de lectura, porque en mi experiencia tenemos que irnos un poco más tranquilos en ese sentido. Yo lo que les puedo decir es que si les gusta este tema, les puedo dar un tiempo en alguna clase, por ejemplo, para que revisemos un aspecto muy particular, formal, desde una perspectiva que a ustedes les guste. Por ejemplo, si les gusta la filosofía del derecho, ¿no? Si han estudiado justamente previamente derecho y quieren compartirnos algo, y si quieren ver un poco más asuntos a detalle, pues podemos hacerlo así, a lo mejor 1 o 2 puntos en una presentación para el grupo, de manera que podamos hacerlo como muy puntual, pero que vayamos en la parte práctica. Ese es el tema. ¿Qué opinan? A mí me parece bien, profe. Muchas gracias por el comentario. No, al contrario, está abierto el espacio para que podamos profundizar un poquito, ¿no? Pero sin irnos como tanto a la parte formal. Váyanle pensando, piénsenle, ¿qué charla me gustaría dar? A lo mejor a lo largo de este semestre, o un estudio de caso también podría ser. Por ejemplo, el semestre pasado tuvimos el estudio de caso por parte de nuestros compañeros, de un desarrollo habitacional en Yucatán. También un estudio de caso, por ejemplo, si ustedes, ya que pueden tener experiencia laboral y tal, y quieran compartirnos algo, bienvenidos. El procedimiento sería, escríbanme en privado en el WhatsApp o en el Teams, y lo vemos para darles 1 o 2 puntos en el parcial o en el semestre, dependiendo del volumen, y ya lo vemos. ¿Qué les parece? Sí, está bien. Profe, ¿podría ser como en parejas o en equipo? Sí, absolutamente. Ah, ok. Este Ese es un sí entorno lo podríamos controlado. elegir, ¿no? Ajá. Ah, ok. Exactamente. Sí, es un gusto. Sí, absolutamente. Aquí el tema sería que ustedes pudieran sentirse a gusto en la materia. De hecho, déjenme contarles que se supone que ustedes deben de hacer 3 horas semanales prácticamente de actividades extra clase. Entonces, bueno, ahí. Muy bien, vamos a hablar ahora del programa. Yo llevé todavía Derecho Ambiental cuando estudié en Ingeniería en Sistemas Ambientales, y cuando estuve un rato igual en España estudiando este tema de impacto ambiental en un experto universitario por allá. Y nuestro programa fue diseñado pensando en analizar el marco jurídico. Esto es suficientemente amplio como para pensar en una dinámica teórica y muy profunda, el realmente identificar las causas, las consecuencias y dar recomendaciones sobre el marco jurídico. Pero antes de eso está la parte práctica y la aplicación. Y en nuestro programa vamos a tener la primera unidad de introducción al derecho administrativo y al derecho ambiental, esos 3. Y después hablaremos del marco jurídico particular de diferentes materias de interés para ustedes. Principalmente recursos naturales, flora y fauna, biodiversidad en el segundo módulo, residuos y agua en el tercero, atmósfera y cambio climático en el cuarto, y también de mi parte, que es lo que conozco un poco más, hablaremos del tema energético, que eso es un tema de derecho económico, pero es muy útil, y conozco varios ISA que trabajan en el tema. Y finalmente, los instrumentos de inspección, vigilancia y responsabilidad ambiental.
Listo. La pregunta sería, Abigail Arias, ¿qué entiendes por derecho ambiental? Empíricamente, ¿no? Nada de definiciones ahorita y tal. ¿A qué nos referiremos con derecho? Creo que está recordando un poco, Abigail. Ajá. Ok, y Uciel, por favor. Bueno, primero habría que entender qué es derecho, ¿no? Por ejemplo, yo he leído que el derecho va a ser el conjunto, un sistema de normas, las cuales regulan el comportamiento social del ser humano, ¿no? Ante una sociedad. Y ahora, desde el punto de vista ambiental, el derecho ambiental va a terminar siendo una rama del derecho social, el cual va a regular el comportamiento del ser humano con respecto a su entorno. Entonces, eso es lo que yo entiendo por derecho ambiental. Ok, gracias por la participación. Axel Fernández. Sí, yo entiendo que el derecho ambiental se refiere a la responsabilidad que se tiene como sociedad con el medio ambiente. Ok, responsabilidad un poco muy personal, ¿no? Yosabeth. Podría ser el conjunto de leyes y normas que regulan esta parte, pues, ambiental ante la sociedad. Ok, ese es el régimen jurídico o el marco jurídico. Pero sí, Ok. estamos todos en cuanto a la dinámica de la visión empírica del derecho, ¿no? De hecho, si vemos solamente la palabra y nos ponemos a analizarla, vamos a encontrar que podemos tratarla de diferentes formas. Entonces, aquí como tal, derecho ambiental ya es una disciplina considerada también a nivel del conocimiento. Y de hecho aquí la puse con minúsculos, pero lo correcto es que yo hubiera puesto con mayúscula el derecho ambiental, con mayúscula la primera en ambas. Y bueno, después de eso hablaremos justamente de qué es el derecho, cómo está México en el mundo, qué instrumentos tenemos. Realmente aquí también hablamos un poco de derechos económicos, sociales, políticos. Marta, Patricia, ¿querías comentar algo? Sí, yo creo que se refiere más en cuanto a la protección del ambiente y o sea, eso porque es derecho ambiental, porque si sería de nosotros, o sea, de que nosotros disfrutemos el ambiente y que tengamos los beneficios, creo que tendría un nombre diferente, pero derecho ambiental se refiere a los beneficios que debe de tener el entorno. Y entonces eso nos implica a nosotros ya reformar leyes, regímenes, entonces es más como nuestra parte responsiva hacia cómo nos desarrollamos. Así lo interpreto. Ok, de hecho platicaremos en el segundo módulo de cómo la actividad regulatoria de nuestro mundo ha ido de enfocarse en la contaminación a enfocarse en la biodiversidad. A lo primero se le llama el derecho ambiental de la tecnosfera, lucha contra la contaminación, control de la contaminación, y nosotros somos los primeros en un entorno completamente antropocéntrico, o sea, nosotros somos los buenos. Y el segundo, el derecho ya de la biodiversidad, en el cual se reconoce incluso como en Ecuador o en Bolivia, que la tierra tiene derechos por sí misma. Digo, no podemos llevar a la tierra a juicio, ¿verdad? Pero ya se reconoce como un sujeto de derecho con pleno conjunto de derechos, y entonces este es un siguiente nivel en el asunto. Y bueno, dicho esto, entraremos sobre todo en la parte práctica para hablar cómo nos afecta en el ejercicio profesional, porque ok, existen leyes, normas, reglamentos, lineamientos, avisos, incluso oficios, actos jurídicos para todos, actos jurídicos solamente para allá, que es un acto jurídico, bueno. Y en lo que vamos a detallar mucho es en cada materia del medio ambiente, que por cierto en México tampoco están determinadas, no están separadas,
pero nosotros la separamos para efectos, nosotros generamos un modelo mental y la separamos, por ejemplo, en normatividad del agua, que vamos a ver en el tercer módulo, junto con residuos, ¿ok? Normatividad de recursos naturales, biodiversidad, en el segundo, ¿no? Pero tampoco tiene un orden cronológico. Esto es, todo lo de recursos naturales no fue publicado y no está en vigor en bloque completamente y en un solo bloque, sino que realmente la dinámica en la que funciona el sistema en el que vivimos determina que las leyes y los actos jurídicos pues salgan cuando el responsable lo determina, ¿no? Cuando lo determinan los diputados, cuando lo determina el presidente, cuando incluso nosotros determinamos algunas solicitudes y hacemos que se cumplan los preceptos a partir de empezar a organizarnos, porque eso también es cierto. Nos sorprenderíamos de identificar la gran cantidad de reglamentos que faltan, de normas que no han sido publicados y que determinan también o que suman al caos en el que tenemos a nuestro querido país. Recursos naturales, visión empírica. ¿Qué significa recursos naturales? Rodrigo Israel. ¿Me podría repetir la pregunta, profe? Es que se le cortó. Bueno, yo lo escuché un poco cortado. Ok, ¿qué significa recursos naturales? Pues son como... Ay, es que ¿cómo se podría decir? Bueno, es que no encuentro como un sinónimo de recursos, pero pues son como todas las cosas que podemos, por así decirlo, tomar nosotros para pues beneficiarnos, por así decirlo, de ellos y pues igual cuidarlos. Es que no sé cómo explicarme, pero pues sí, no sé si me di a entender con lo que dije, pero... Okay, no hay problema. Veremos la unidad 2 de recursos naturales, biodiversidad, vida silvestre, recursos forestales, etc. Que es, por cierto, lo que más le interesa al profesional biólogo. Nosotros lo vemos de una manera somera, somos parte del sector medio ambiente por el tema de la biología, pero realmente nosotros típicamente no trabajamos en recursos naturales. Linda Priscila. ¿Podrían ser los elementos que tiene un ecosistema y que funcionan que sirven para que este funcione? Ok, aguas ahí porque nosotros decimos que algo es un recurso justamente cuando nos enfocamos en nosotros mismos y en nuestras necesidades, en un entorno económico y con palabras que vienen de la ciencia económica más que de la biología. Eso es importante. Aquí tenemos dos visiones importantes. No es lo mismo cómo lo ven los economistas y entonces cómo se ven las ciencias sociales por la parte del derecho, de regulación y control, y cómo lo ven los biólogos en cuanto al mundo tal cual es desde las ciencias naturales. Diana Peláez. Magnífica palabra, materia prima. Y nosotros somos ingenieros, aunque nosotros no producimos, pero por ponerles un ejemplo, si yo hago plantas de biogás, que por cierto eso es lo que he estado trabajando todo este tiempo y a ver si hacemos que haya más plantas de biogás, mi materia prima son los residuos, en efecto. Esta es una palabra que viene mucho más desde la dinámica de producción, ingeniería, ¿ok? Y también que está relacionada con la economía, igual que recursos naturales. Entonces, una materia prima puede ser o puede ser un recurso natural extraído de los ecosistemas. ¿Sí? Y se habla de recursos en cuanto a la utilización de nosotros de esos materiales naturales, que incluso pueden ser, sí, puede ser biota, pueden ser materiales pétreos, puede ser incluso agua, considerada como recurso. Vanessa Bonilla, por favor. Bueno, creo que ya dijiste lo que iba yo a decir, que es todo aquel material que podemos encontrar justamente en la naturaleza y que podemos aprovechar. Mi pregunta es, ¿tanto nosotros y también los demás seres vivos o depende de la perspectiva en la cual las veamos? Bueno, el concepto de recurso sí viene desde una perspectiva completamente de utilización humana. Incluso hablamos de recursos humanos en las empresas,
Hablamos de recursos financieros en los departamentos acerca del dinero, de los recursos monetarios, del dinero. Hablamos también de recursos renovables, en tanto a los recursos naturales que pueden renovarse unos y otros a lo largo del tiempo y que no dependen de algún yacimiento específico que sea finito. Y también hablamos de recursos no renovables, como por ejemplo el petróleo, en cuanto a que sabemos que son completamente finitos y que en algún momento, como el litio, como el fósforo, como probablemente algún otro mineral, como incluso el oro, ¿no? Todos los materiales del subsuelo se van a acabar. Yo saber. Adelante. Profe, ¿estaría bien decir que son los recursos valorizables que nos da la naturaleza? Ok, valorización, ya hablamos de otra dinámica en cuanto a gestión integral de residuos. Esta ya es una visión bastante más moderna, proveniente, si no recuerdo mal, de los años 90, en los cuales se determina otro modelo de gestión de residuos, que es la gestión integral. Ahora estamos ya en el siguiente modelo, que se llama economía circular. El problema es que ni siquiera hemos aplicado lo que habíamos dicho que se iba a aplicar de gestión integral en el pasado. O sea, esas ideas que se generaron, entre las cuales está valorización, la verdad es que no se han aplicado en nuestro país. Ese es el otro problema. Los diputados cuando sacan leyes sueñan, ¿no? Nosotros vamos a hacer esto y lo otro. Pero su periodo dura 3 años y nada nos asegura que realmente esas leyes no se vayan a quedar muertas, que no terminen muertas y que no se exijan. Ok, recursos naturales, listo. ¿Algún otro comentario? Ok. Residuos y agua. Residuos, ¿qué es un residuo? David Martínez. Son los elementos que se generan al final de un proceso que no son útiles. Ajá, para el propio proceso que lo generó, como decía la definición original de la Ley General de Gestión de los Residuos de hace 20 años, ¿sí? Okay. Al día de hoy ya se habla de aquellos elementos que se desechan. Claudia, Marcela. Pueden ser los materiales que surgen después de realizar una acción de explotación, como el de los recursos naturales. Ok, explotamos los recursos naturales en algún proceso y generamos a lo mejor algunos residuos, probablemente, ok. Sí, es un caso particular. Aquí buscaríamos hablar un poco más del tema general, pero ya lo veremos con detalle. En general hablamos de un material que se desecha, que en cierto sistema, digamos en este grupo, generamos residuos y este cubo lleno de residuos lo vamos a desechar, ya no nos sirve absolutamente para nada, no necesariamente, y lo estamos desechando. Obviamente de diferentes tipos, y es una palabra muy formal también, si no hablaríamos de basura. La gente, de hecho, y ahí hay un problema, observen que hay palabras, por ejemplo, que la gente, todo el mundo entendería como basura, y que nosotros como profesionales hablaremos de residuos. Eso, por ejemplo, en el caso del agua, pues es lo mismo, ¿no? Agua, agua. Pero en caso de residuos, nosotros no vamos a llegar a venderle a un cliente un programa de manejo de basura, ¿no? Sino que quizá le vendamos algún programa de manejo para sus residuos, ¿no? Un plan de manejo para sus residuos. Entonces hay que justamente utilizar esas palabras que en tanto están definidas en los preceptos, no generan duda alguna. Agua. Tenemos 3 manos levantadas. Brevemente, por favor, Cristian, Marta y después Arturo. Sí, sobre los residuos, como pues ya comentaron, sería como el material ya no necesario y que desechamos, y pues que se puede llegar a diferenciar, no sé, como en algunos que son orgánicos e inorgánicos, tóxicos y entre otros que pues conocemos, y pues que pues llegan a afectar o dañar a nuestro planeta. Y pues también son algunos que podemos reciclar y reutilizar, que es lo que en algunos casos busca la economía circular. Ok, magnífico, muchas gracias. Sheila.
No, seguía yo. Es que yo, Ah, ¿quién seguía? Ah, perdón, ajá. A ver, Quitos, antes de decirle quién seguía, perdón. Yo, perdón. Adelante, por favor, Marta. No, nada más para aclarar lo que había dicho, ¿no? Porque creo que antes un desecho era considerado como algo ya inservible, que ya no podía tener ningún uso, o sea, que ya me sirvió para lo que yo quería y esto fue lo que me sobró, lo que ya no tiene utilidad, pero creo que ahorita lo que se busca es buscarle un segundo uso a ese desecho o a ese, bueno, no todos pueden llegar a hacerlo, pero yo me acuerdo que cuando estaba pequeña, se puso muy de moda las 3R, de que ya lo que tú tiras ya tiene otro uso, entonces ya el residuo o el desecho llega a tener otro valor, no para lo que lo utilizaste primordialmente, pero ya después para otros procesos, pues son como la materia prima o es como que donde se parte el proceso. Entonces creo que la parte de residuo y desecho sí ha cambiado bastante a través de los años, entonces Traten justo de ser breves. Acuérdense que cuando la definición no está muy clara, regularmente buscamos muchos elementos y a veces hasta nos confundimos a nosotros mismos. Entonces siempre traten de hacer, cuando hablen de una definición o una descripción, traten de ser muy claros. Sujeto, verbo, complemento. Sujeto, verbo, complemento. Y haremos muchas redacciones a lo largo del curso justo para buscar eso. ¿Qué es un residuo? El qué, cómo, cuándo y dónde del residuo, por ejemplo, ¿no? Y aquello que puede venir después, como reutilización, reciclaje y tal, no es como tal parte de la esencia del residuo, sino que va más allá del propio concepto, ¿ok? Aunque es potencial esa actividad, pero no es como tal el residuo. No es necesario hablar de reciclaje para hablar de un residuo, ¿no? A eso me refiero. Sheila, entonces, ahora sí, por favor. yo lo que iba es más como una idea de aplicación. Dijo usted que como profesionales vamos a utilizar el de residuos, pero por ejemplo, si yo le quiero vender un plan de gestión de residuos a alguien, a una ama de casa, tal vez si llego como diciéndole, mire, vengo presentándole mi proyecto de gestión de residuos, como que me va a decir, ajá, sí, pero, o sea, como la gente que no está familiarizada con los términos, entonces ahí podría ser como de aplicación, o bueno, según como el contexto. Buen punto, es que ahí entramos ya en nuestro asunto, porque lo que nos hace también parecer profesionales es usar el lenguaje profesional en un entorno profesional. Sin embargo, si ya hacemos algo especialmente y queremos comunicarle algo a una ama de casa, pues sí, definitivamente tenemos que buscar la manera para que el mensaje sea lo más claro posible. Sí, claro, aquí utilizamos palabras que son diferentes para la gente que no estudia la licenciatura, que no tiene ciertos estudios, y sí hay que ser lo más claros. Pero para el ejercicio profesional eso no es lo típico, al contrario. En el ejercicio profesional vamos a tratar con abogados, vamos a tratar con otros ingenieros, vamos a tratar con otros ambientales, biólogos, etcétera, ¿no? Entonces siempre con ellos hay que utilizar las palabras más claras, que son las palabras formales que nos da el derecho ambiental. Ángel Cabello, adelante, por favor. Bueno, creo que esto es solo como comentario, profesor, pero a raíz de los residuos también me parece que salió el concepto de los sustratos, porque como todo generaba residuos, desde las industrias hasta los animales, hasta nosotros como seres humanos creamos residuos, se buscó reducir el peso y el volumen de esos residuos para estabilizarlos y crear un producto útil, que en este caso serían los sustratos, que un sustrato es el material sólido natural, ya puede ser de síntesis o residual, y este sirve para plantación. Aunque estamos hablando como del tema de agronomía, ¿será? Entra en el tema de todo lo ecológico. Bueno, es que también hay como a raíz de los sustratos también puedes hacer el control de contaminantes, es útil por esa parte también, no solo de agronomía, sino también puede ser de control de contaminantes. Ok, excelente, muchas gracias. Sustrato. Fíjense que aquí los de química verde, por ejemplo, tienen igual como sus definiciones. Los de tecnología limpia
tienen sus definiciones. Nosotros que somos un poco más de ingeniería ambiental, de control de final de tubo, también tenemos nuestras definiciones y convergen directamente en la legislación. Y de ahí yo creo que también es la belleza de nuestras leyes, porque justo nosotros podemos incluso ir y defender ante un juez el uso de ciertas palabras y podemos apoyarnos justamente de la legislación en este tema, de manera que podamos armonizarlo. Y lo curioso es que las definiciones van surgiendo en grupos, por ejemplo, en el tema de derecho agrario, la parte agrícola, en la parte industrial, que somos más un poco nosotros. Pero conforme van creciendo las cosas, se van convergiendo y convergen directamente en las leyes. Típicamente las definiciones convergen en las leyes, así que yo espero que justo podamos tener esos y otras definiciones nuevas. El tema de la economía circular ya está en el tintero. Tenemos una propuesta desde el año 2019, desde noviembre de 2019. Y entonces algunos elementos justo van a ir incrementándose, y aunque han sido definiciones muy precisas, por ejemplo, de química verde, pues en algún momento llegarán a todos nosotros. Eso está muy bien. Gracias. Y, ok. Y sí, todo depende también del grupo de personas de donde haya surgido la definición. Pero todas convergen en la legislación. Y finalmente, atmósfera y cambio climático. Ah, bueno, y ahí me faltó calidad del aire, atmósfera y cambio climático. Sí. Brenda Montserrat. Atmósfera. Mande. Definición o comentario. Pues la atmósfera es todo aquello que pues nunca nos rodea, pero que está arriba de nosotros. Oye, es que cómo decirlo. Alrededor de nosotros incluso, agua. Sí, pues sí, es todo aquello que nos rodea y está a nuestro alrededor. Es una parte muy importante, pues, de la vida, porque también, pues, actúa para las transformaciones y ámbitos ambientales que, pues, nos proporcionan o mejoras o, pues, en este caso también, pues, malas acciones que nosotros mismos hacemos, ¿no? Y que refleja cosas pues malas. Al final de cuentas creo que fue muy rebuscado, pero la idea... Okay, observen ahí que la definición no está muy clara. No. Entonces, aguas, ¿vale? No hay problema, aquí venimos justamente para hablar de este tema. Si en algo nos va a ayudar el derecho es en dejar todo muy claro y en sujeto, verbo, complemento, y que no haya problema, ¿vale? Y esta materia va a prepararlos a ustedes para cuando lleguen a impacto ambiental con recursos naturales, cuando lleguen a gestión de residuos, cuando lleguen a gestión de la calidad del agua, cuando lleguen a gestión de la calidad del aire, etc. Y a cambio climático. Y por cierto, entonces, cambio climático. Ah, Marta. Ah, no, primero Michelle, Alejandra, por favor. Ah, sí, la atmósfera sería como la capa gaseosa que se encuentra arriba de la troposfera, que consiste en distintas capas que están conformadas de distintos gases y son elementales para la vida. Ok, aguas, acuérdense que la troposfera es parte de la atmósfera. Gracias. Marta Patricia, por favor. Sí, pues era eso, ¿no? La capa gaseosa que rodea la Tierra. Okay, con diferentes... cambio climático. ¿Qué? Okay. Vale. Participación también, a ver que no se me vaya. Cambio climático. Alguien más, ¿no? Pues el que guste. Ana Karen Mateo. Tenemos manos levantadas. Cristian Iván. Bueno, yo pensaba que el cambio climático, se define como este fenómeno que a partir de la acumulación de gases excesivos de efecto invernadero provocan cambios en los sistemas ambientales, así como meteorológicos, que pueden producir lluvias, pero también podría ser considerado como llegar a politizarse y usarse el cambio climático para... Porque hay dos cosas, una cosa es meteorología, otra cosa es contaminación atmosférica y otra cosa es cambio climático. Pero no hay problema, vamos a revisarlo con más detalle. Cambio climático se refiere al cambio de la temperatura de la Tierra y sí la afectación meteorológica, pero en cambios, en tiempos largos, comparables, ¿no?
a nivel de climatología, así que no hay problema. Pero lo vamos a ver, aguas. Sí, el cambio climático tiene impacto, pero no es meteorología. ¿Ok? Cristian Iván. Ya comentaste, perdón. Entonces, ya estamos. Entonces, siguiente. Instrumentos de inspección, vigilancia y responsabilidad. Y ahí viene lo bueno porque... Y el miedo. ¿Por qué vendría el miedo en esta última unidad? Claudia. Porque tenemos que aprender a aplicar todos los instrumentos que ya conocimos en las unidades anteriores. Exacto, aquí ya es la parte práctica y esperaría que las plantas industriales de sus clientes no las clausuraran. Yosabet. Una pregunta, profe. Aquí entraría ya, bueno, en cuanto a responsabilidad ambiental, el tema de corrupción, nosotros como profesionistas. Corrupción. Ok, corrupción es una palabra que es bastante general y que podría hablarnos simplemente de delitos e infracciones. Una persona es corrupta también cuando, por ejemplo, estás en contra de un código de ética. Sin embargo, déjame pensarlo aquí, corrupción. Sí, hablaremos de delitos ambientales, claro. Ok. Aunque como tal no es lo que nos interesaría el trabajar la corrupción. Típicamente los delitos asociados a la corrupción y las infracciones son algunas muy particulares como creo que el peculado, el enriquecimiento ilícito y algunos otros que son conductas sí que dañan a la sociedad, pero no lo es todo completamente. Sí, estaría por aquí incluido. Pero como decían hace rato, creo que como decía Michelle, es la parte práctica. Es ponernos a pensar de todo lo que ya estudiamos, ya sabemos qué marco jurídico tenemos de los recursos naturales, del agua, de los residuos, de la atmósfera, del cambio climático, de la energía, etcétera. Y ahora, ¿cómo lo aplicamos para los intereses de nuestro país, de nuestro gremio y de nuestros clientes? Gracias, Vamos profe. a ver entonces, sí, gracias a ti. Responsabilidad ambiental es un tipo muy particular de responsabilidad y nueva, en la cual las personas que contaminan pueden verse acreedores de conformidad con la Ley Federal de Responsabilidad Ambiental. Ángel, adelante, por favor. Una duda, profe. En lo de responsabilidad ambiental entra lo de la Ley de Regulación de los Productos Sustentables, todo eso del greenwashing y como hacer pasar un producto por sustentable y estafar a la gente. O sea, debe haber una ley acerca de eso, ¿no? Ah, magnífico. Ese es un tema civil, de responsabilidad civil, y si acaso de responsabilidad penal por fraude. Realmente se puede equiparar a fraude muy fácilmente, aunque dependiendo de del problema y del volumen, sobre todo, de delincuentes y de delitos, sí que podrían generarnos un tipo penal particular, o sea, sí podría estar aparte. Sin embargo, un problema de ese tipo, yo creo que fácilmente podría equipararse a fraude y podría hacer acreedora de responsabilidad civil a la persona que generara que vendiera ese producto, claro. De hecho, si vamos a ver que esto es suficientemente complejo como para que, si somos víctimas de eso, tengamos que preguntarnos muy bien, a ver, ¿con quién voy? ¿Con el juez civil, con la Profeco o con el Ministerio Público, ¿no? Porque se puede manejar en cualquiera de esas partes. No sé si quisieras darnos un ejemplo que tengas ahorita fresco de greenwashing. Bueno, no recuerdo uno en este momento, profesor. Recuerdo que lo vi en Marketing Verde. Estuve tomando un curso ahorita con lo de la pandemia, se liberaron muchos cursos en Canva y era algo de la Universidad de los Andes. Entonces, investigué creo que se llamaba Oligomex, que era una empresa de aceite de palma y creo que era del ejido de Campeche, pero en Campeche no tienen las técnicas para
para poder extraer bien los ejidos y todo el aceite de palma. Entonces, todas esas áreas estaban quedando dañadas y creo que la Semarnat las quería poner en protección o algo así. Y eso fue todo lo que recuerdo en este momento, profesor. Ok, muchas gracias. Un excelente tema porque observen, ahí tenemos otra ciencia social muy padre, que es justamente el mercadeo, la mercadotecnia, el marketing. Entonces, ya estamos viendo aquí que existen una cierta cantidad de problemas en nuestra sociedad y que podemos ir adelante a resolverlas o a verlas desde el derecho ambiental. Sin embargo, este tema me suena suficientemente nuevo como para que no esté incluido. Responsabilidad ambiental, sobre todo, se refiere al caso puntual. Como me lo comentaste, yo lo entendí como un tema a los consumidores, ¿no? Un tema de fraude al consumidor. Mira, aquí está marketing verde de manera engañosa para promover la percepción de los productos. Sí, eso es al final un fraude, ¿no? El marketing se utiliza de manera engañosa para que tú compres. Evidentemente, greenwashing, ecoblanqueo, propaganda. Yo sí creo que esto se podría reducir al tema de como les digo, es complejo porque podríamos hablar por un lado, quien nos hace greenwashing podríamos ir con un juez civil y pedirle una indemnización. Sin embargo, también podríamos ir con el juez penal y denunciarlo. Y también podríamos ir con la Profeco y conciliar con ella, ¿no? Entonces tenemos la vía civil, la vía administrativa y la vía penal, ¿no? Mi recomendación es que siempre se vayan, aunque no soy abogado tampoco todavía, que siempre vayan primero a conciliar antes del tema de el pleito, y que en caso de que tengan que promover algo, lo metan por la vía penal. Observen que hay que tener también mucho cuidado en nuestro México, porque hay mucho crimen organizado por todos lados, entonces antes de meterse en un pleito, tengan claridad de contra quién se meten, ¿no? Aguas. Uciel. Profe, me surgió la duda, la vía civil sería desde la indemnización, o sea, por la indemnización sería lo civil. La vía civil sería a través del Código Civil y del Código de Procedimientos Civiles. Ante una persona, ante un juez que se llama el juez civil, que es el derecho, por cierto, de los más antiguos, que trata el tema de los matrimonios, que trata el tema de las propiedades, que trata de las... Pero un juicio por la vía civil, la verdad es que pues puede tardarte 5, 10, 15, 20 años. Del ejemplo que puso, profe, del greenwashing, o sea, el área civil se referiría a que me indemnicen por esta parte, por este ejemplo que está dando, o ya no entendí en qué área entraría. Sí, exactamente. De hecho, muchas veces se siguen ambos procesos. Por ejemplo, vas y denuncias a la persona por fraude y además promueves una demanda civil ante un juez para que te indemnicen. Pero realmente son dos procesos separados. Y lo vamos a ver en el quinto módulo. Vamos a regresar aquí. Porque antes la gente cometía delitos ambientales, pero el sitio se quedaba contaminado y nadie hacía nada para que realmente se reparara el daño ambiental. Aquí es algo semejante con la vía civil, o sea, es que hay diferentes tipos de jueces, y ya lo vamos a hablar un poco después, pero están los jueces penales, que son los de los delitos, están los jueces administrativos, y están los jueces civiles. También están los mercantiles, por ejemplo, que son los de los comerciantes. Es todo un mundo. Es todo, y déjenme decirles que es un mundo suficientemente importante y que no se estudia típicamente desde la prepa. Entonces, ante el juez civil, sí, propiedades, indemnizaciones, daños y perjuicios, etcétera. Todo eso es la parte civil. Que es, de hecho, la regulación sobre el derecho privado entre las personas. Entonces, ¿sí me expliqué en ese sentido? Sí, maestro, muchas gracias. Ok, al contrario, muchas gracias. Ya les puse el tema de Wikipedia aquí para que lo puedan ver. Gabriel, adelante, por favor. Profe, entonces, al conocer estos instrumentos, vamos a tener como la capacidad de dirigir alguna, no sé, alguna demanda o algo por el estilo,
Si nosotros queremos Pues más denunciar, bien, podemos, no sé, ayudar a alguna población a llevar algún caso de contaminación o depende. Porque de entrada lo que te va a permitir esta materia es a comunicarte con los profesionales, con tus pares, con todos nosotros, y saber cuándo llamar a un abogado. Porque hay cosas en materia de derecho ambiental que no requieren la intervención de un profesional del derecho. Algo tan sencillo como ingresar a una LAU, una licencia ambiental única, ante la autoridad de la Ciudad de México, una cédula de operación anual, por ejemplo, ante la autoridad federal, un permiso de hidrocarburos, etcétera, un permiso de agua, de descarga de aguas residuales, etcétera. Sin embargo, hay que tener muy claro dónde nosotros podemos hacerlo y dónde necesitamos a un abogado. De hecho, si ustedes algún día platican con los abogados en el ejercicio, se van a dar cuenta que es mucho más probable que de un problema de gestión ambiental lo saque un ingeniero que sepa legislación, o ingeniera que sepa legislación, a que los haga un abogado. Conozco muchos ingenieros que se meten al tema de legislación y se desempeñan correctamente, pero conozco muy pocos abogados que realmente se mueven con amplia fluidez, sobre todo por la barrera técnica. El cálculo de toneladas de dióxido de carbono equivalente, los factores de emisión, o sea, una gran cantidad de cosas que vienen del área de ingeniería y que son complejas para la mayoría de gente de ciencias sociales, no son imposibles, pero sí es determinante el tema de la carrera de donde vienes. Es más fácil en ese sentido darle elementos jurídicos a una persona de ingeniería a una persona de ciencias sociales. Sí. Me gustaría que no lo fuera, pero esa es una cuestión empírica. Entonces, pues sí, aquí por lo menos ustedes van a saber qué cosas podemos hacer nosotros, entender las leyes, ejercer nuestros derechos y exigir también el cumplimiento de las obligaciones de todos y saber cuándo llamar al abogado. Si tienes que ir con el juez, olvídense, directo con el abogado, ¿no? Y si pueden conciliar, como les digo, está aquella antigua frase castellana de que más vale un buen arreglo que, a ver, ¿quién lo completa? Más vale un buen arreglo que Hay moderadores ambientales, dice Gilberto. Más vale un buen arreglo que un buen pleito. Sí, bueno, perdón. Justo lo que digo de los moderadores ambientales, por ejemplo, la UMA, la Universidad del Medio Ambiente, tiene diplomados sobre esos y es lo que busca, no llegar más bien llegar a un acuerdo entre, no sé, comunidades, empresas y evitar el conflicto legal. O sea, ya se está volviendo una profesión, el moderador ambiental. Magnífico, muchas gracias Gil por esta apreciación. Para quienes quieran ver más de la Universidad del Medio Ambiente, por aquí les dejo el link. Universidad del Medio Ambiente, en el Valle de Bravo. De hecho, aquí está estudiando mi exnovia en la Universidad del Medio Ambiente. Bien. Rápido. Hay temas que no vienen en el programa oficial, pero que son de interés muy práctico para todos nosotros. Empecemos por el interés politécnico. Ya les dije, existe legislación, ustedes tienen derechos, ustedes tienen obligaciones y pues realmente se habla muy poco del tema. No hay materias, hay 2 o 3 cositas, 2 o 3 programas, prácticamente nadie habla. Sin embargo, como ciudadanos también hay cosas muy generales que deberían de verse en el bachillerato y que no lo son. Aquí tampoco es el tema, pero quizá al final podamos hablar y yo espero también impartirles una cultura jurídica muy práctica para que exijan sus derechos y también sean responsables con sus obligaciones. Otra cosa, los profesionales. Todos los profesionales, abogados, médicos, políticos, biólogos, ingenieros, también debemos tener un cierto interés por las leyes. Por eso le puse aquí interés profesional general. Y aquí entra algo que se llama responsabilidad profesional. Si tú haces mal tu trabajo profesional, debes responder por aquello que hiciste mal.
y todos los profesionales. Y dentro de estos profesionales, también el profesional ambiental como nosotros, el profesional de medio ambiente, el profesional laboral, como también ustedes probablemente lo sean, deben de responder. Y hay una cierta cantidad de temas que son de interés exclusivamente para los ambientales, por ejemplo, los biólogos, nosotros. Nuestro curso está un poco en este aspecto. Pero también conozco muchos ISA que trabajan en este tema energético. Y hay algunos que de hecho son peritos y trabajan para auxiliar en la administración de justicia. Esto ya lo platicaremos también en el módulo 5. Pero el único requisito todavía que se requiere, que está firme para que puedan ustedes ejercer de peritos ante un juicio, es realmente contar con la cédula profesional. Entonces realmente deberíamos de darles entrenamiento de cómo poder dar una opinión técnica, un dictamen técnico y un dictamen pericial. Pero bueno, tal cual es, pues no. Tal cual está nuestro programa. Eso sucede así, y ya quien quiera especializarse lo puede hacer de manera específica. Vamos a estudiarlos un poco y platicarlos al final del programa. La verdad es que eso no creo que sea un gran problema. Y aquí he puesto algunos elementos de cada uno de esos temas anteriores que podríamos también platicar posteriormente. Aquí observen, justo, que la protección civil y el cumplimiento de seguridad industrial y salud ocupacional son realmente temas muy generales. Los ISA trabajan en el tema porque en la industria, salud ocupacional, medio ambiente, protección civil y a veces hasta calidad están todas juntos en un solo profesional de planta. Pero realmente este es un tema más laboral y que todas las personas del país deberíamos de conocer y todos los profesionales. Entonces, bueno, este es un modelo al final. Yo lo separé conforme a como mejor pude, pero acuérdense que los modelos son una forma de representar la realidad y no representan la realidad en sí, sino una forma como nosotros vemos el mundo. Por eso aquí tenemos cosas del poli, cosas para todos los ciudadanos, para los profesionales, que son un tipo particular de ciudadanos, y ustedes están ya en ese camino de serlo. Y dentro de los profesionales, están los profesionales que han sido peritos o son peritos, y los profesionales que requieren de un interés específico en medio ambiente o en energía, por ejemplo. Entonces, bueno, hay muchos temas que no están, pero hay temas que sí están. Al final, nuestro ejercicio profesional y el derecho como disciplina y conjunto sistemático de estos elementos que determinan derechos y obligaciones para nosotros van a converger. ¿A qué me refiero con converger? Que nuestro ejercicio profesional debe ser siempre en cumplimiento estricto de nuestro marco jurídico. El marco jurídico es lo mínimo. Y del marco jurídico para arriba, en el cumplimiento superior está la ética. Entonces, aunque muchas empresas todavía se niegan, el cumplimiento de las leyes ambientales es lo mínimo. El cumplimiento de las leyes laborales y de la protección civil es lo mínimo. Y bueno, como hace rato comentábamos, es importante saber cuándo pedir asesoría jurídica y tener muy claro, con el respaldo de la legislación, cuándo necesitamos de un asesor jurídico para ir al siguiente paso, por ejemplo, para un recurso de revisión, para un recurso de amparo, para cualquier otro asunto un poco más complejo, para la revisión de un contrato, por ejemplo. Ustedes pueden redactar sus contratos, y tampoco lo puse ahí, pero ustedes como profesionales independientes van a redactar sus propios contratos. Y ya el contrato se lo darán a revisar a un abogado. Y bueno, dicho esto, ya es momento de que terminemos porque faltan 5 minutos y no quiero que nos pasemos de la clase.